La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Que están, creo que está Diego y otra persona, ¿cierto? Otra Estelita, creo. Están ahí en este momento participando. Entonces damos la gloria al Señor. Veo solamente a Samuel, ¿cierto? Y por aquí a Camilo. Entonces somos benditos entre todas las mujeres. Sí, gloria al Señor. Se nota que hay fútbol. Se nota que hay fútbol. O sea, yo era muy fanático del fútbol. O sea, yo era de los que hermanos, Dios literalmente a mí me puso a escoger si entre seguir jugando fútbol o comenzar a servirle, porque recuerdo que los días jueves eran los discipulados en la congregación y los días jueves precisamente habían ese tipo de partidos que todo futbolista sueña. ¿Cuáles son los partidos de fútbol que todos futbolistas sueñan? En una cancha bien bonita, iluminadita, bien hermosa de noche, con árbitro y jueces de línea. Eso parece que uno se siente como si fuera un partido profesional, ¿sí? Pero literalmente me tocó como comenzar a escoger, porque precisamente los jueves eran los discipulados. Entonces llegó el momento donde uno tiene que decidir para dónde pego, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Entonces por eso he aprendido una cosa, ¿no? Hace 3 días, ya cuando se sabe que gana Colombia y toda esa cuestión, y dicen, el partido es el miércoles. A mí me tocó ahí jugar un poquitico a la medida, desde luego a la medida, ¿cierto? Guardando las tremendas proporciones de diferencia que hay, con Abraham y su hijo Isaac, que Dios le dijo, sacrifícame a tu unigénito, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Desde ese momento queda a entender la Escritura, que desde ese momento ya Abraham, ¿cómo veía a su hijo en su corazón? ¿Cómo lo veía ya? Muertito, ya él ya lo veía sacrificado, o sea, en el camino hacia el lugar del sacrificio, él ya su hijo ya prácticamente lo había desprendido de su corazón. Yo sé que mi hijo ya no, ¿sí me entiende? Entonces lo mismo pasa conmigo, pero a nivel desde luego, vuelvo y repito, guardando tremendas proporciones, yo sé que partido para mí no hay, ¿sí? No hay, porque decidimos tomar la mejor parte, ¿cuál? La que no nos será quitada. Y le damos la gloria a Dios porque esto habla mucho de usted. Independiente de que sea mujer, tengo que decirle que habla mucho de ese interés que hay en su corazón por las cosas de Dios. Porque yo le decía a los jóvenes el sábado, estábamos con el pastor allí, yo les decía, porque les dimos de todas formas, uno no deja de entender que al joven como joven, al adulto como adulto. Y a los muchachos pues los llevamos, ¿cierto? Aquí estuvimos en la alabanza y todo, y allá compartimos parte de palabra, pero les permitimos a ellos ver una parte del partido, ¿sí? Y yo les decía, muchachos, ¿quién es el campeón de fútbol del año 1982? ¿Y qué cree que dijeron ellos? Hombre, ni siquiera habían nacido, la mayoría ni siquiera han nacido, ¿sí? O sea que no tenían ni idea quién quedó campeón. Entonces, ¿qué les quise explicar con eso? Esto es pasajero, ¿sí? Eso de títulos, campeones y toda esta cuestión en esta tierra es pasajero. Nosotros hemos optado, ¿cierto? ¿Por qué? Por la vida eterna, por la vida que a vida eterna, o sea, por la palabra que a vida eterna permanece. Entonces, esa es como decir la reflexión que uno le comienza a dar a esto, literalmente preocuparnos por lo eterno. Ahora, no es más el que lo hace, ni menos el que no lo hace, ¿sí? Hay personas que van en un proceso y uno entiende, esos son procesos simplemente, ¿sí? En la vida y en la comunión con Dios de las personas. Entonces uno simplemente entiende esa parte, ¿sí? Y inclusive el mensaje que vamos a ver, hay una partecita donde lo corrobora, ¿sí? Hoy vamos a hablar de una de esas experiencias, porque hay un dicho popular que dice, caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿sí? Y usted se puede ver muy bonita aquí, ¿cierto? Los jóvenes muy bien puesticos y todo, se pueden ver, ¿sí? Pero resulta que solamente usted, ¿sí? Solo usted sabe por qué está pasando, ¿sí? ¿A quién busca mujer? Nancy, la necesitan aquí, solicitada aquí en oficinas, ¿sí? Mire, caras vemos,
corazones no sabemos. En ocasiones, usted puede verse aquí tranquilito, pero solo Dios y usted sabe lo que está pasando, ¿sí? Yo viví esas experiencias, pero lo digo muy constantemente, ¿sí? A uno comienza a trabajarle el diablo, mira, a uno comienza a trabajarle el maligno. En el caso mío, hasta con una idea bien tremenda, porque yo decía después, yo parecía como medio bobo, ¿cómo me ponía yo a pensar en eso si tengo una familia que me acogía? Pero cuando se cerró toda puerta que yo sentía, y yo les he dado el testimonio, de que en ocasiones me levantaba mirando el techo, ¿cierto? Me despertaba y las lágrimas se me venían, ¿sí? Porque yo lo que hacía era llorar y llorar, parecía el de ¿sí? Ahí en esa cama, porque yo me veía sin esperanza, todo cerrado, puertas cerradas, me había tocado, pues, cierto, en obligación, a la palabra que había recibido, el conocimiento de Dios, separarme, pues, de la situación que tenía con la persona que convivía, ¿cierto? Mi hijo, me tocó apartarme de él y toda esa cuestión, y todo lo que se me vino encima, así, por cuestión, por ejemplo, en la parte económica, donde comencé a sentir que se me cerraron todas las puertas, hermanos. Yo les he dicho más o menos 2 años y medio, en mi caso, formación de desempleo, ¿sí? Una situación bien complicada. Tal vez hoy por hoy entiendo un poquitico y fue que me metí en la boca del león. Me metí en la boca del lobo, es que dicen, ¿cierto? La boca del lobo, porque me metí a predicar mucho sin cobertura, ¿sí? O sea, yo no me había asociado a un grupo, yo no estaba yendo a ningún grupo, yo solamente asistía a la iglesia y escuchaba las prédicas, pero lo que hacía era evangelizar como un loco, les digo, como un loco tremendamente, pero estaba haciéndolo sin cobertura y eso es delicado, ¿sí? Uno necesita cobertura, necesita gente que esté intercediendo por uno para uno poder llevar a cabo labor sabiendo que hay gente que está orando por uno y que lo están guardando. Entonces, por eso tal vez fue que como que el mundo como tal se me vino encima porque pasé por ese tiempo y literalmente en mi mente me venían pensamientos que yo me estaba, como decir, comiendo esos pensamientos donde me daba a entender que yo iba a terminar, lo digo con todo respeto y de verdad, como un mendigo en la calle. Yo dije, ¿será que voy a terminar como un mendigo? Porque, o sea, no hay trabajo, no consigo trabajo, salgo por aquí, busco por aquí, nada. Mi tía me vio que le llegué algún día con unos panes, ¿sí? Porque yo dije, voy a evangelizar a mi tía, voy a hablarle a mi tía, ¿sí? Y me arrimé donde mi tía, yo estaba tratando de vender unos zapatos porque andaba con un maletín, mi hermano fabricaba calzado, y yo andaba con unos zapatos aquí en el hombro y allá en el barrio La Floresta me le arrimo a mi tía a predicarle y mi tía así, mi hijo, muy bien, muy bueno y toda esa cuestión. Pero después escucho de voz de mi papá lo que mi tía le había dicho. Y mi tía le había dicho, vea, ese muchacho parece un loco en la calle. ¿Sí? Parece un loco, aquí llegó todo, porque era tremendo. Me tocó en ese tiempo también, hoy por hoy el clima, ustedes saben que el sol está muy fuerte. Y resulta, pero que cuando uno comienza a andar en la calle ya de seguido, por lo menos uno se va tostando, ¿sí? Uno va cogiendo el color así, se quemado. Si yo les muestro la parte de aquí, se impresiona porque esto es blanco. En comparación con esto, porque yo manejo la moto, ¿sí? Pero literalmente yo estaba así, pero como de caminar tanto porque me tocaba pegarme unas caminadas, yo ya lo he dicho aquí, desde Cristo Rey hasta Calima, y desde Calima hasta Los Cámbulos para ir a congregarme, y me tocó más de una noche subir a Cristo Rey a pie a medianoche para recibir los discipulados en la iglesia, ¿sí? Entonces era difícil la situación. Entonces, pues mi tía salió con esa, parece un loco, mire, eso por ahí anda todo sucio, todo, ¿sí me entiende? Todo empolvado, se le notaba a uno, el sudor, se le notaba todo eso a uno. Y literalmente llegué a pensar hasta en eso. Yo dije, Dios mío, ¿por qué? Porque el diablo comienza a mandar dardos, ¿sí? Entonces, uno no conoce a veces los famosos procesos que Dios tiene con uno. Hay un propósito, sí, pero resulta que para cumplir ese propósito, Dios lo va a llevar a unos procesos a uno. Y dentro de esos procesos hay muchos errores que uno comete en ocasiones, ¿cierto? En esos mismos procesos, uno comete errores y después cuando comienzan las circunstancias a complicarse, uno cree que Dios lo va a dejar tirado un poquitico así como Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Que le dice al Señor, yo quiero caminar sobre el agua también. Y el Señor le dice, venga pues. ¿Y qué pasó con Pedro? Pues comenzó a hundirse, ¿sí? Pero miren, estaba obedeciendo a Jesús, porque le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre el agua. Y él comenzó a caminar. ¿Dónde están los discípulos que el Señor le dice a los discípulos, pasen al otro lado? Y en obediencia a esa palabra, ¿qué comenzó?
esa cosa estaba que se hundía, ¿cierto? Esa barca estaba que se hundía, pero estaban obedeciendo a Dios. Pero hay casos como este que vamos a comenzar a estudiar hoy. Vamos a mirar un poquitico, hermano, acerca de una circunstancia de esas que uno dice, el dicho popular dice, tras de gordo, ¿y con qué? Y con paperas. Donde uno dice, pero por Dios, o sea, cada vez más para abajo, cada vez más caído, cada vez más emproblemado. Dios, ¿y dónde está usted entonces? O sea, qué es lo que pasa conmigo? Porque literalmente sé que alguien debe estar pasando por algún problema de esos. Y porque Dios la colocó, debe ser que alguien, o en el internet cuando la escuchen en YouTube, alguien esa palabra va a tocar su corazón. Yo lo viví. Porque yo veía la situación complicada, ¿cierto? La situación de mi hijo enfermo, porque todo se me juntó también, y todo se me caía, y todo se me caía, y yo decía, Dios mío, y entonces, no que usted es mi Dios. Yo llegué a parar en la bicicleta, hermanos, a parar en la bicicleta y tirarla al piso, y decirle así a Dios. Y entonces, yo llegué con lágrimas en mis ojos en las calles. ¿Dónde estás, pues? ¿Me dejaste tirado entonces? Sí, yo llegué a hablarle así a Dios. Mis hermanos, aquí en el capítulo de Primera de Samuel, en el capítulo 30, pero ¿cuántos sabemos que Dios es fiel? Y que simplemente son procesos que Dios necesita en nosotros, ¿cierto? Llevar a cabo para que se cumpla el propósito precioso que Él trazó para nuestras vidas. La Biblia nos habla acerca de alguien muy conocido en la Escritura. La Biblia no nos tapa los errores de nadie, porque aquí vamos a ver que hay un hombre del cual todo el mundo habla de un solo pecado. ¿Cuál? Estamos hablando de David. ¿Cuál es el pecado que todo el mundo habla de David? El pecado con Betsabé, no más, ¿cierto? Pero la gente dice, no más, no, como que no se conocen más errores de David, y literalmente les tengo que decir, David cometió otros errores y más graves aún, en consecuencias más graves. O sea, por ejemplo, errores que costaron muchas vidas. Cuando él hace el censo, por ejemplo, porque necesitaba como decir en su corazón, a ver cuántos tengo, ¿sí? Que el mismo capitán del ejército le dice, no, mira, el Señor te añada más, pero no necesitas hacer eso. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque David como que se le inflamó su corazón en un momento determinado y mandó a hacer un censo para saber cuántas personas tenía. Y Dios no se agradó de eso, y eso trajo mortandad a la población. Por eso los errores de un líder, hermano, hay que poner cuidado, y ahorita les digo por qué precisamente lo que sucedió con David aquí en una de sus apartes lo pone a pensar mucho a uno, ¿sí? Aquí tenemos otra falla de David. ¿Y qué fue? Comencemos a leer en el capítulo 30, en el versículo 1. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino, ¿sí? Comenzamos la historia diciendo qué venía pasando antes. Antes había sucedido que el rey, cierto Saúl, perseguía a David, lo tenía tan perseguido, que el rey David, pues sin ser rey todavía, toma una mala decisión, ¿sí? Hemos escuchado siempre la palabra y lo decimos siempre como decir, cuadrando a David con algo, una costumbre buena que David tenía. ¿Cuál era? Que siempre consultaba a Dios. Pero cuando uno lee esta parte y cuando uno se devuelve al capítulo 27, se va a dar cuenta usted y yo que David toma una decisión y en esa decisión comete un error porque no consulta a Dios. Mira lo que hace David en el capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, ¿sí? Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, el rey de se pasó oiga, ¿qué pasó aquí? Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquís en Gat,
él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, las mujeres que tenía David en ese tiempo se llamaban Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, que estuvimos predicando la semana pasada, ¿sí? Entonces miren la decisión que toma David. Primero, ¿qué le faltó a David ahí? Recordar que Dios le había dado a él, ¿qué? Una palabra. ¿Cuál era esa palabra? A través del profeta Samuel, que él iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces, aquí, ¿qué le pasó a David? Se le fundió la luz, hermanos, se le fue la luz, porque dijo, no, este me va a salir matando. Y cuando él dice eso, ¿qué está demostrando en su corazón? Que está desfalleciendo en su fe, porque dice, Dios como que me prometió, ¿sí? O no le entiendo, ¿cierto? Y me tengo que mover, o me va a matar este hombre y Dios no me va a cumplir. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona tiene una situación así, sugerencia para aprender todos nosotros de este error aquí. Mire, consulte a Dios siempre, ¿sí? Consulte. Si usted ve que se cerró como la puerta, como que se está ahogando, como que todo está aquí ya encima, como que las aguas están ya alcanzando la nariz para respirar, hermanos, consulte a Dios. Mire, no tome decisiones cuando la cuestión esté complicada. Lo peor que puede hacer uno es tomar una decisión cuando la mente esté revolcada. No cometa ese error. Aquí tenemos a un David que está cometiendo el error de tomar la decisión de irse ¿saben para dónde legalmente, para dónde pegó? Para donde los filisteos, ¿sí? Este rey, Aquís, era el rey de los filisteos. La población es como la mencionan aquí, pero él se fue para donde los filisteos, tremendo, ¿cierto? Lo que pasó ahí, porque se fue a esconder del rey Saúl en tierra de los peores enemigos. Esto solamente cuando Dios como tal va con uno, es que Dios lo va a guardar. Ustedes caen en cuenta, por ejemplo, por ahí, por encimita de un ejemplo de alguien que prácticamente el diablo cuidó y que luego esa persona es el que le hace el daño al diablo luego. Moisés, hermanos, ¿sí? Moisés cuando estaba pequeñito, mire quién cuida a Moisés, en el mismo palacio del faraón, ¿sí? Y el faraón del tiempo de Moisés era tipo de ¿qué? Tipología de ¿quién? Del diablo, ¿sí? O sea que Dios le dio al diablo la tarea de cuidarle a su hijo, ¿sí? Es tremendo eso, ¿cierto? Pero solo cuando la mano de Dios está con la persona, así la persona esté cometiendo un error, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger. Y en este caso, ¿qué hizo Dios con David? Pues lo protegió. ¿Por qué? Porque Aquís lo acogió, ¿sí? Entre su pueblo e inclusive le dio el lugar, como decir, lo que hoy llamamos los guardaespaldas. Ese rey, si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que ese rey protege, ¿sí? Al rey Aquís. Y el rey Aquís lo coloca cerca de él. Mire, tremenda la gracia que coloca Dios, porque en uno de los proverbios dice que cuando una persona agrada a Dios, aún lo coloca Dios en gracia con sus enemigos, ¿sí? Cuando una persona está agradando a Dios, aún Dios le coloca gracia aún con sus propios enemigos. Dios hace que esa gracia se manifieste. Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que después de 3 días, ¿por qué? Porque resulta que los filisteos iban a pelear contra Israel, bien especial, iban a pelear, y entonces David le dice al rey aquí, le dice, déjeme, yo también voy ahí y peleo por los filisteos contra Israel. Iba a cometer algo bien grave, que era pelear contra el mismo pueblo de Dios. Pero ustedes saben que el rey Saúl allá lo estaba persiguiendo a él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? David por dentro estaba, como decir, hermanos, preocupadísimo, porque donde lo llevaran a pelear, pues él que se iba a agarrar contra sus propios compatriotas, no lo iba a hacer, ¿sí? Era una treta porque David literalmente estaba mintiendo. David estaba en ese lugar y dice la Biblia que David hacía pues incursiones en otras poblaciones, pero esas noticias no llegaban a los filisteos de que fue David, ¿sí? Él no dejaba a nadie vivo, mejor dicho, en otras palabras, ¿cierto? Y así él se iba apoderando de las cosas. Pero ¿qué sucede? Él estaba haciendo trampa. Como tal, David le estaba sirviendo era a Israel también, ¿sí? Aunque estaba en territorio contrario. Y mire lo que dice la Escritura, mis hermanos. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino, ¿sí? El propósito de estos, que eran los amalecitas, ¿sí? Era llevarse los niños estudiando, decían que ellos ofrecían sus niños en sacrificio a Moloc.
O sea que en ocasiones cuando se llevaban a esos niños eran para presentarlos en sacrificio. Imagínense, ¿sí? Los hijos de David, por ejemplo, si David en ese momento ya tenía hijos, ¿sí? Que se los fueran a llevar, ¿para dónde? Para sacrificios. Los vendían como esclavos, también dice que se los vendían a los egipcios como esclavos. O sea, imagínense, ¿cierto? Lo que esto conlleva en una persona. Y solamente cuando usted se coloca en el corazón de verdad de esa persona que está pasando por eso, va a entender este pasaje bíblico. Yo les digo, la mayor revelación que una persona tiene, por ejemplo, de un salmo, es cuando está viviendo la situación que te dice el salmo. De resto, es muy difícil que la persona llegue a entender la revelación de una palabra, ¿sí? Una persona coloca en la calle, ustedes ven que eso pasa en las casas, colocan el Salmo 23, la Biblia con el Salmo 23 abierto. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Pero mientras la persona no esté viviendo una circunstancia totalmente adversa, una situación apremiante, una situación sin salida, mire, ese salmo no lo puede entender todavía, no lo puede vivir. Uno literalmente va a vivir las cosas, ¿cierto?, de la Escritura, va a entender que estos pasajes son vida meramente cuando se revelen al corazón, pero para revelarse, por eso hemos hablado. ¿Y cómo vas a hablar de un Dios que sana si no has recibido sanidad? ¿Cómo vas a hablar de un Dios que prospera si no ha sido prosperado? ¿Sí? Entonces, por eso, conforme a la Escritura, esto solamente lo puede entender en profundidad una persona que sepa, por ejemplo, que es un secuestro en su familia. ¿A alguien aquí le han secuestrado a algún familiar alguna vez? A la hermana Patricia. Ahí está. Entonces, si ustedes comienzan a averiguar qué siente un familiar de un secuestrado, van a entender que cada día es morir, cada día es una angustia. Y por eso la ley, nos hablaban la otra vez Gabriel, la ley da un castigo mayor a un secuestrador que a un asesino. ¿Ustedes sabían eso? En la ley, cuando una persona es juzgada, porque lo cogieron por secuestrar a alguien, le da una pena mayor a esa persona que tenía secuestrado a alguien que al que asesina a una persona. Así sea mano armada, lo que sea, le dan una pena mayor. ¿Y saben por qué? Porque cuando alguien es secuestrado, prácticamente toda esta familia está muerta, ¿sí? Toda esta familia, cada día, es una muerte, es una angustia, es ¿cómo se puede llamar eso? Una persona que está, ¿cómo se dice cuando está? Una agonía, cada día. Esa mamá, decir, ¿dónde estará mi hijo? ¿Sí? Miren, aquí tenemos un caso muy conocido, para nadie es un secreto, que la mamá de Haider, ¿sí? Mire, yo tengo el estado de ella y ahí cada rato aparece la fotico de su muchacho. Y su muchacho ya lleva años desaparecido. Pero, cierto, la persona vive una angustia. ¿Qué será de mi muchacho? ¿Estará vivo? ¿Dónde estará? Si lo mataron, ¿dónde está el cuerpo? Todo eso, porque literalmente cuando entregan, uno no entendía, uno decía, no, pues a ver, si ya lo mataron, ¿ya qué? ¿Sí? Pero cuando le devuelven a la persona el cadáver, le devuelven el cadáver, descansa la persona. La persona descansa cuando le deben el cadáver de la persona fallecida. Tremendo eso, ¿sí? Mi esposa vivió una circunstancia parecida con su hermano también, porque su hermano lo desaparece en 3 días y luego sale la información pues de que lo habían asesinado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, solo quien haya vivido una situación de esa se va a dar cuenta de lo que este hombre llegó a sentir en ese momento. Primero, vuelve después de 3 días de camino, y cuando vuelve se da cuenta que habían prendido fuego a todo el campamento y que se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Se habían llevado todo lo que tenían, se lo habían llevado, ¿sí? Miren que esta gente no cambia. ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Sí? Del año pasado. Lo mismo, se llevaron cautivos unos, a otros los mataron, y sí, lo que hacen es prenderle fuego a la ciudad. El mismo espíritu que operó, estamos hablando de la noche de la guerra espiritual, el mismo que operó en ese tiempo, es el mismo que sigue operando en esa gente, para que se den cuenta que la pelea es peleando, siervos de Dios. Entonces dice la escritura, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo lloraron? Miren, para que se dé cuenta lo que causa esto, la agonía que causa esto. Y dice, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
¿Alguien ha vivido una experiencia de esas aquí? Donde ya no puede llorar porque ya no hay, o sea, ya no hay lágrimas, ya no hay nada más que expresar, ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Solo el que lo ha vivido lo entiende. Y aquí tenemos un hombre que se dice en la escritura, era un hombre que agradaba el corazón de Dios. Y mire por lo que estaba pasando. Por eso yo les he dicho a ustedes, nosotros vivimos un cristianismo muy plano. Y por eso Dios nos coloca estos extremos, para que mis hermanos, por Dios, por las cosas que pasamos nosotros, nos fortalezcamos con estas experiencias, nos fortalezcamos. Recientemente lo que pasó con Samuel. ¿Qué siente la mamá? Hay cosas que le comienzo a decir que sin saber, sin estar en el corazón de Sandra Yanet, yo sé que comienza a sentir la mamá. La mamá a veces se puede sentir culpable, mi muchacho, yo por qué lo dejé ir en la bicicleta, o por qué lo dejó ir a vender, y siente culpabilidad de lo que le está pasando al muchacho. Y más fuerte todavía porque comienza a imaginarse qué hubiera pasado si su muchacho hubiera muerto en un accidente. Porque el diablo comienza a trabajar con eso, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ahí está el Señor, que es el que nos da la paz. Es el Señor que nos da la paz. Pues tenemos la historia de este varón y dice la escritura algo, como les decía ahora, tras de gordo, hinchado y con paperas. Vienen 3 días de camino, cansados, huyendo de alguien que lo está persiguiendo, el rey Saúl. Le está tocando esconderse, pero ¿por qué si no ha hecho nada malo? Pero le está tocando esconderse. Y resulta que ¿qué sucede? Cuando va, se le llevaron a toda su familia, se los llevaron cautivos. Y estando cautivos, ¿sí? Ahorita cuando llegan, ¿cierto? Se los llevaron cautivos y cuando ellos ven todo lo que había pasado, dice que lloraron todos con tristeza y mucha amargura y mucha tristeza. Y miren lo que sucede ahora con el rey David, que todavía no era rey. Dice en el versículo 5, las 2 mujeres de David, Ainomán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, ahí viene, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Sí? Esa otra partecita donde dice la coma, dejémosla para un momentico. Mire, ¿qué sucede en el corazón de una persona que es líder? Porque aquí vemos unos errores. Uno de los errores que uno puede decir sale a la luz ahí es que él debió de haber dejado al campamento con algunas personas cuidando, ¿sí o no? Normalmente, ¿sí? Debe dejar el campamento por lo menos con unas personas en la guardia. Pero ¿qué dice la escritura? Parece que se llevaron las mujeres y se llevaron los hijos. O sea que prácticamente lo habían dejado solos. Se comete el error, hay veces, de pelear las batallas de Dios y olvidarse de la propia familia. Hay personas que cubren a todo el mundo en oración, oran por todo el mundo, pero ni por su propia familia, ¿qué? Están preocupados. Y eso sucede en ocasiones. Nosotros nos podemos preocupar mucho por los demás. Eso me pasa a mí. Yo estoy muy confiado de que Dios hará en mi familia. Yo les mando versículos diarios todos los días porque mi esposa me ha enseñado esa parte, porque la verdad, yo lo que hago sí es orar por mi familia y no más. Pero hay que hacer más todavía que ello. Y hay que mandarles palabra de Dios. Hay que mandarles prédicas. Hay que mandarles cositas por estos medios que tenemos ahora, que están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento una palabra los puede tocar. Pero ¿dónde está nuestra familia en este momento? El que no está con Cristo, ¿dónde está? Está cautivo del mundo. Son personas que están cautivas del mundo. Tu familiar que no conoce al Señor, en este momento está cautivo del mundo. Es lo mismo que está pasando aquí. Lo que pasa es que esto fue literal y en el campo de nosotros es en el campo espiritual. Nuestros familiares en este momento están siendo cautivos ¿de qué? De la tecnología, ¿sí? Están siendo cautivos en este momento. Los hijos allá con ese celular pegado, viendo lo que no deben ver y atándose a eso, ¿sí? Están siendo cautivos nuestros familiares ¿de qué? Del dinero, del trabajo, de una cosa y la otra, esclavizados en cosas que no les van a salvar. Y nosotros debemos de no descuidar nuestra familia en esa área también. ¿Y qué tenemos aquí? Un David que dice, ¿cierto? Cuando un líder comete un error, piense por un momento en esto. El dolor que siente uno como líder, ¿sí? Lo que yo les comentaba en la reunión de liderazgo, ¿cierto? Que sucedió por allá en la costa, donde hacen
un paseo con los miembros de una iglesia y el pastor comete el error de que cuando contrata el carro, como que se le olvidó pues que hay que preguntarle al del carro, venga, ¿y cómo está el seguro obligatorio? ¿Cómo está el carro de mantenimiento? ¿Cómo están las llantas? ¿Cómo está esto y lo otro? Pues, ¿qué sucedió? Ese bus se estrelló o algo así, o se incendió y murió un poco de gente. Imagínense en el dolor de ese líder, de ese pastor, ¿sí? Porque todo lo que pasa con él luego, pero también el nombre de Dios, porque la gente que comienza a decir, ¿sí? Mira el Dios de estos. O lo que pasa cuando un pastor cae en una congregación, lo que conlleva, ¿cierto? A todo, al nombre primero de Dios, al nombre de la iglesia y a todo lo que comienza a pasar en esa congregación. Eso yéndome al campo pues de la parte de la iglesia, pero ¿y la familia? Cuando el papá por una mala decisión, por ejemplo, se echa al borde toda su familia, el dolor, la tristeza, ¿cierto? La angustia que comienza a pasar en la vida de ese hombre, ¿sí? Entonces, eso es lo que causa el dolor. Por ahí recientemente me vi un partido de la Eurocopa y Cristiano Ronaldo bota un penalti. Vea, una cosa es que bote un penalti cualquiera, pero resulta que este hombre es el modelo de ellos. Y cuando este hombre bota el penalti, no le faltó y no llorar. Lloró. Los demás botan un penalti y bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hay que botar de vez en cuando un penalti, ¿sí o no? Pero Cristiano Ronaldo, todos esperan de él que no falle. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí tenemos un David que para sus consiervos falló y lo querían apedrear, ¿sí? Se le vino el mundo encima. Y yo no sé cómo esté la situación suya o que Dios nos esté aquí advirtiendo de algo por venir o de algo que haya pasado o de alguien a quien vamos a aconsejar un día, porque esta palabra, ¿cierto?, nos lleva a entender dónde está la clave con Dios. ¿Y qué dice la escritura que hizo David? Mas David, en el capítulo 6, en versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Se fortaleció. Triste que nosotros normalmente, en medio de una situación bien complicada, ahí sí tengamos que consultemos a Dios a ver qué voy a hacer ahora, pero no lo consultamos antes de tomar la decisión, porque David lo que no tomó la decisión fue cuando se fue para allá, les decía, capítulo 27, David no consultó a Dios, pero bendito sea nuestro Señor que no es como nosotros, ¿sí? Cuando el Señor dice, vea, no me tuvieron en cuenta, no es como nosotros, que si no nos tienen en cuenta, ¿qué hacemos inmediatamente? ¿Hacemos qué? Pucheros. Lo primero es que hacemos es pucheros, ¿cierto? Y salimos. Vea, me ignoró, ¿sí? No, nuestro Dios no es así porque Él no tiene problemas de orgullo, ni prepotencia, ni arrogancia. Simplemente Él sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestras falencias. Y simplemente si fallamos en un momento determinado, Él sigue allí presto para darnos la mano siempre. Entonces dice la escritura que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, porque en ese tiempo consultaban, ¿cierto? Ellos consultaban con el efod. El efod era una pechera que tenía unas piedras, 12 piedras que representaban las tribus de Israel, 12 tribus, ¿sí? Y en los hombros tenían también unas piedras y normalmente la consulta ya era sí o no. Entonces lo que diera la piedra, ¿cierto? Como decir hoy por hoy juegos de azar, como si tiráramos un dado y lo que cayera quería decir que sí o lo que cayera quería decir que no. Entonces, ¿qué hace David? David consulta al sacerdote, le dice, venga, voy a consultar a Dios, ¿qué debo hacer? Pero se fortaleció primero en Dios. ¿Y qué dice la escritura? Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dice la escritura, ¿sí? Partió pues David. Dice que David se puso a dormir. Mire, es que es un error que nosotros tenemos, hay veces que nos fresqueamos sabiendo que nuestra familia está cautiva y entonces no oramos por nuestra familia,
¿sí? Sabiendo que este mundo está cautivo y fresqueados, no sabemos. Aquí recientemente yo tenía la inquietud porque me hablaban de la señora del segundo piso y me decían que estaba grave. Y ya llegó el momento donde yo comencé a pensar, Dios mío, pero si yo ya me di cuenta, ¿yo por qué no he ido? Porque yo tengo que ir, ¿qué tal que de un momento a otro? ¿Y a quién no le ha pasado eso? Yo no sé, a mí me llegó a pasar alguna vez que yo me di cuenta de alguien que estaba grave, no fui, y cuando volví otra vez ya me dijeron, no, ya se murió. El destino eterno de esa alma estaba en mis manos, ¿sí? Estaba en mis manos. Y por frescura, uno se fresquea, ¿y qué sucede? Un día vamos a estar delante de Dios, ¿y qué tal que el Señor nos saque allá un LG de estos, ¿cierto? De yo no sé cuántas pulgadas, y nos muestre y nos diga, mira dónde anda esta persona, porque tú eras quien estaba cerca y yo te puse ahí cerca porque el destino eterno de esa alma te la había entregado yo a vos, ¿sí? Y no hiciste nada para hablarle a esa persona. Por eso esa persona mira dónde está y que uno vea que está en el infierno, por ejemplo, ¿sí? La Biblia dice que va a haber juicio, ¿sí? Y hay una labor de la atalaya. Y Dios dice que la sangre de esa persona será sobre uno. No entiendo qué quiere decir eso, porque si uno se salva, pues decir la sangre de esa persona, tal vez será que Dios le va a mostrar a uno para vergüenza, ¿cierto? ¿A quién pudo llevarle uno el mensaje de salvación y no se lo llevó? Y que era el momento preciso para hablarle a la persona. Entonces, gloria al Señor. Entonces dice las Escrituras, hermanos, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David, mire, se quedaron algunos, se cansaron algunos. No todo el mundo tiene la misma fortaleza. Por eso un consejo que nos damos, porque vamos aprendiendo con el tiempo. Resulta que usted quiere caminar y usted quiere que la gente le ande al mismo ritmo suyo, ¿sí o no? Normalmente uno quiere que la gente ande al mismo ritmo de uno, pero hay personas que no aguantan, inclusive uno se le queda en el ritmo a otros también, ¿sí? Y aquí lo que sucedió en este torrente es que hubo 200 hombres que le dijeron a David, no vamos más. Acuérdese que habían caminado 3 días. Eso es muy fácil hablarlo, pero piense por un momento, clima, todo lo que es inhóspito allá, ese clima tan tremendo, hombres de guerra. Quién sabe si habían comido o no habían comido. Y de repente llegan al campamento, dice que comieron ahí en el campamento, no quedó nada. Todo lo quemaron y todo se lo llevaron. Y ellos salen para otro lugar para guerrear por sus familias, ¿sí? Y dice que 200 hombres no aguantaron más el trote. Mis hermanos, hay gente que se va a quedar en el camino, ¿sí? Hay gente que se va a quedar en el camino, pero que con el corazón en la batalla sí están, pero de pronto no tienen las mismas facultades que usted tiene, no tienen los mismos talentos que usted tiene, ¿sí? No tienen de pronto la misma forma que usted tiene, de pronto, ¿cierto? Era de esos que, como les digo, cuando empezamos allá la intercesión, no, pero es que la gente no viene. Y yo les tengo que ser sincero, yo pensé en un momento determinado en irme. Yo le dije a mi esposa, no, yo me voy de esta congregación, lo he dicho. Yo me voy porque yo veo que la gente no quiere trabajar, lo digo con todo respeto, ¿sí? Y mi esposa me dijo, no importa, hagámoslo nosotros, porque la pastora se le apuntaba siempre también. La pastora siempre estaba ahí también, la pastora Juan. Pero no iba nadie más en un principio y casi desistimos. Mire, mi esposa fue la que me dijo a mí, no, hagámosle nosotros, que Dios sabrá qué va a hacer. Y miren, gloria al Señor, porque luego uno va viendo, ¿cierto? Que más gente. Entonces, pero ¿qué error comete uno? No, que porque Dios te dio a ti tesón, fuerza, ánimo, ¿cierto? Porque te dio unos dones y unos talentos. En ocasiones, ¿qué vamos a hacer? No, al que no los tiene, como que lo pisoteamos, ¿sí? Como que no tenemos en cuenta que son personas que tienen un proceso o tienen un cierto, digamos, en ocasiones se demoran más para aprender ciertas cosas. ¿Qué sucede aquí? Estos se quedaron, dice que se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Me imagino que era un río o algo así como una parte difícil de pasar. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua, ¿sí? O sea que aquí se manifiesta algo, ellos tenían algo de comer. ¿Y qué hacen? Aplican una enseñanza bíblica, ¿sí? ¿Cómo se llama? Misericordia, ¿sí? Vieron una persona ahí quedada,
no pasaron, no siguieron de largo, no lo vieron así como quien dice, uy, ¿sí? No, se preocuparon, se ocuparon de él y le aplicaron misericordia, le dieron, ¿cierto?, a comer y le dieron a beber y eso le dio fuerzas porque esa persona estaba que se moría, literalmente. Dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas y luego que comió volvió en él su espíritu, o sea que estaba que se moría, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Muy parecido a lo del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Y así se le presenta aquí el rey David a este hombre, y esa es una característica del pecador. Al pecador lo deja arruinado, ¿qué? El pecado, ¿sí? El tipo de amo que teníamos antes nos tiró y nos dejó totalmente arruinados, nos dejó acabados, y ahí es donde viene la misericordia que Dios, en la persona de David, tipología de Cristo, cuando pasa, le dice, ¿para dónde vas? ¿Tú sabes para dónde vas así como estás? ¿Tú sabes quién eres sinceramente? Porque esas son 2 preguntas claves en mi parecer. Cuando yo hablo con alguien acerca del evangelio, yo le pregunto a la persona, ¿qué propósito tienes tú en esta vida? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Tú sabes para qué estás en esta tierra? De 100, una le dice a uno, propósito claro. De resto, casi todo el mundo le dice a uno, la verdad no lo sé. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Ese es el mundo, ¿sí? El que deja a las personas enfermas y ahí las dejó tiradas. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Cuando dijo pusimos fuego a Siclag, ¿qué creen que le estaba diciendo ese hombre al rey David? Yo participé en lo que le hicimos a tu familia. Y entonces dice la Biblia que el rey David cogió su espada y lo cogió a sablazos y le dio machetazos y le dio planazos por lo que le había hecho a su familia. ¿Eso lo dice la Biblia? No, mi hermano, ¿sí? Dios había tocado el corazón de David y por eso este hombre tenía misericordia y perdón también. Por eso mire lo que él hace. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Sí? Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiestas. Mis hermanos, realidad para tu vida. Se acerca ese tiempo donde tú llegaste a perder. Yo llegué a perder muchas cosas. Yo llegué a perder muchas posesiones o cosas que tenía. El diablo nos las quitó. Yo no sé cuántos aquí han perdido de pronto en herencia, no sé, en deudas. Alguien dejó de pagarles algo. Yo alguna vez compré un carro y el tipo al final ese carro, por ejemplo, los papeles tenía cosas montadas y entonces yo perdí ese carro. Mire, ni más de ese carro, ni más. Se me viene a la mente en este momento, ¿sí? Yo perdí cosas. Pero ¿qué sucede? El diablo cree y hace fiesta porque dice, lo tengo azotado, lo tengo golpeado, ¿cierto? El diablo dice, no, lo aseguré, ¿sí? ¿Cómo creen que hizo o qué fiesta ustedes creen no hubo en el infierno cuando Jesús es llevado a la cruz? ¿Sí? ¿Qué creen? El diablo no estaba bailando allá, hermano, con todos los demonios allá. Estaban gozándose y bailando, ¿sí? Estaban allá y dijo David, ¿sí? Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquello el botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, ¿sí? Y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Mis hermanos, tengo que decirle que con esta recuperación que viene de ese familiar, de esa situación personal, de alguna circunstancia, voy a decirle, usted lo toma o no lo toma en el espíritu, viene botín para tu vida. Viene con botín. Esa recuperación viene con botín, ¿sí? Viene con bendición. Viene además de eso que tú perdiste alguna vez. Fue la excusa que Dios utilizó simplemente para enriquecerse. Porque te va a enriquecer.
¿sí? Te va a traer bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos dicen amén creyéndolo? Gloria a Jesús. Así es. Y dice, y le libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Mire lo que dice la escritura, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David, ¿sí? O sea, y no fue pequeño. Y le voy a decir por qué no fue pequeño, ¿sí? Me le adelanto ahí un poquito a la palabra. No fue pequeño porque lo que trajeron luego, David lo repartió. Y se van a dar cuenta que hay gente que en ocasiones, ¿cierto? Lo que sucede es que somos desagradecidos. ¿Por qué? Porque la gente que no pudo participar activamente, pero que está participando, por lo menos con nuestro Dios, ¿sí? Hay premio para todo aquel que hace las cosas, así sea de rodillas, porque no puede salir a evangelizar. Así sea lavando, limpiando una silla, haciendo cualquier cosa en pro del reino de los cielos, hay botín. ¿Y quién le va a dar esa recompensa a la persona? Dios mismo se la va a dar, hermanos. Porque el corazón de nosotros hay veces dice, como no participaron, entonces no le tengamos en cuenta. Y miren lo que sucede aquí en la Biblia para corroborar eso. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos perversos de entre los que habían ido con David, mire cómo los cataloga la Biblia, malos y perversos, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual, ¿sí? Parte igual, mis hermanos. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y dice la escritura, ya para terminar, que cuando él toma ese botín, dice, comienza a repartirle a los de aquí, a los de allá y a los de allá, y a un poco, ¿cierto? Y aún los ancianos de los pueblos y toda esa parte. Mis hermanos, eso que has visto como un problema, ¿sí? Que te tiene golpeado, o eso que vayamos a ver, no lo sé, Dios sabe por qué permite prédicas como estas, donde uno cree que se está quedando es cada vez como más limitado, como que se le viene un peso más fuerte. Mis hermanos, no es más que la forma que Dios va a utilizar para bendecir tu nombre, para levantarte. José en la Biblia fue un muchacho que honrando a sus padres, viviendo y agradando a Dios, sus hermanos le venden, es llevado de esclavo. Y luego, estando en esa situación, lo mismo de David, mire, una sombra de David ahí también, ¿sí? No se queda como esclavo, sino que lo llevan para la cárcel también, inculpándolo de algo que él no hizo, pero cada vez más abajo. Pero nuestro Dios simplemente espera el momentico indicado para levantarte y para colocarte en el lugar que Él determinó, donde vas a estar y vas a ser luz y vas a ser cabeza y no cola. Bendito sea nuestro Dios, démosle un fuerte aplauso.